múltiples casos solo basta disculpar porque la persona solo actuó por error, por ignorancia o por simple distracción. Otras veces ocurrirá que descubrimos circunstancias atenuantes que pueden reducir el grado de culpabilidad, como el padre de familia que llega a casa cansado después de un día problemático en el trabajo y reacciona con mal humor ante la música que están oyendo sus hijos, o la esposa no recibe al marido con todo el efecto que él esperaría porque está con los nervios de punta después de que ha tenido múltiples asuntos domésticos. También puede suceder que existen circunstancias permanentes que, si se comprenden, simplifican considerablemente el problema del perdón. Por ejemplo, los padres que reconocen las etapas que viven sus hijos y no se sorprenden por reacciones ofensivas y no pierden el tiempo lamentándose por la ofensa del hijo y si emplean el tiempo en formarlo. No se trata de cerrar los ojos a la realidad. Hay que distinguir con la mayor precisión lo que es disculpable y lo que sí necesita ser perdonado. Debemos esforzarnos por mirar realista y objetivamente a los demás, que no consiste en juzgarlos y mirarlos como enemigos potenciales, sino en mirarlos con amor. Misericordia y perdón. En el Antiguo Testamento prevalecía la ley del talión, inspirada en la estricta justicia, ojo por ojo, diente por diente. Jesucristo viene a perfeccionar la antigua ley e introduce una modificación fundamental que consiste en vincular la justicia a la misericordia, más aún en subordinar la justicia al amor, lo cual resulta tremendamente revolucionario. A partir de Jesucristo, las ofensas recibidas deberán perdonarse porque el perdón forma parte esencial del amor. El perdón es una faceta del amor. La misericordia que Jesús practica y exige a los suyos choca no solo con el sentir de su época, sino con el de todos los tiempos. ¿Han oído ustedes que se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Mateo 5, 43-44. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Lucas 6, 28-29. Estas exigencias del amor superan la natural capacidad humana, por eso Jesús invita a los suyos a una meta que no tiene límites, porque solo desde ahí podrán lo que se les está pidiendo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Lucas 6, 36. Para este ideal tenemos que contar con la ayuda de Dios. ¿Qué es perdonar? A diferencia del resentimiento producido por ciertas ofensas, el perdón no es un sentimiento. Perdonar no equivale a dejar de sentir. Hay quienes consideran que están incapacitados para perdonar ciertos agravios porque no pueden dejar de sentir sus efectos. No pueden dejar de experimentar la herida, ni el odio, ni el afán de venganza. La incapacidad para dejar de sentir el resentimiento en el nivel emocional puede ser efectivamente insuperable, al menos a corto plazo. Sin embargo, si se comprende que el perdón se sitúa en un nivel distinto al del resentimiento, esto es, en el nivel de la voluntad, se descubrirá el camino que apunta a la solución. El empleado que ha sido despedido injustamente de la empresa, el cónyuge que ha sufrido la infidelidad de su pareja, o los padres que han padecido el secuestro de un hijo, pueden decidir perdonar a pesar del resentimiento adverso que necesariamente están experimentando, porque el perdón es un acto volitivo, es decir, de la voluntad y no un acto emocional. Entender esta diferencia entre sentir una emoción y tomar una decisión es ya un paso importante para clarificar un problema. Muchas veces en la vida tenemos que actuar en sentido inverso a la dirección que marcan nuestros sentimientos, y de hecho lo hacemos porque nuestra voluntad se sobrepone a nuestras emociones.
Por ejemplo, cuando sentimos desánimo por algún fracaso que hemos tenido en la realización de alguna tarea y en lugar de abandonarla, nos sobreponemos y seguimos adelante hasta concluir. Cuando alguien nos ha molestado y sentimos el impulso de agredirlo, pero decidimos controlarnos y ser pacientes. Cuando experimentamos la inclinación hacia la pereza y sin embargo optamos por trabajar. En estos casos se manifiesta la capacidad de la voluntad para dominar los sentimientos. Lo mismo ocurre cuando perdonamos, a pesar de que emocionalmente nos encontramos inclinados a no hacerlo. El perdón es un acto de voluntad porque consiste en una decisión. ¿Cuál es el contenido de esta decisión? ¿Qué es lo que decido cuando perdono? Al perdonar, opto por cancelar la deuda moral que el otro ha contraído conmigo al ofenderme y por lo tanto lo libero en cuanto deudor. No se trata evidentemente de suprimir la ofensa cometida, de eliminarla y hacer como que nunca haya existido, porque carecemos, de ese poder. Solo Dios puede borrar la acción ofensiva y hacer que el ofensor vuelva a la situación en que se encontraba antes de cometerla. Pero nosotros, cuando perdonamos realmente, desearíamos que el otro quedara completamente eximido de la mala acción que cometió. Por eso, perdonar implica pedir a Dios que perdone, pues solo así la ofensa es aniquilada. Un palpable ejemplo de este tipo de perdón es el de Dios, que siempre está dispuesto a cancelar toda deuda, a olvidar y a renovar. Nos serviremos de la siguiente meditación del Padre Juan Ferrán para sacar las conclusiones de este tema. Encontramos este relato en Lucas 7, 36, 50. Es un relato maravilloso en todo su desarrollo. Comienza la historia con la invitación de un fariseo a comer en su casa. En la misma ciudad había una mujer pecadora pública. Al saber que Jesús estaba allí, cogió un frasco de alabastro de perfume, entró en la casa, se puso a los pies de Jesús a llorar, mojando sus pies con sus lágrimas y secándoselos con sus cabellos. Ungió los pies de Cristo con el perfume y los besó. El fariseo, entre tanto, ponía en duda a Cristo, pero Jesús, que leía su pensamiento, le propuso una parábola sobre un acreedor que tenía 2 deudores y a ambos perdonó. Se aprovechó de aquella parábola para salir en defensa de aquella mujer, comparando su actitud con la de él. La de ella llena de amor y arrepentimiento, la de él llena de soberbia y vanidad. Tras ello, hace una afirmación que parece la absolución tras una excelente confesión. Le quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. Dice, dirigiéndose al fariseo llamado Simón, y a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Los comensales volvieron a juzgar a Jesús. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Siempre que se mete uno a fondo en la propia vida y comprueba lo lejos de Dios que se encuentra y ve cómo el pecado grave o menos grave nos domina, se puede sentir la tentación del desaliento y la desesperación. Del desaliento en cuanto a sentirse uno incapaz de superar las propias limitaciones. De desesperación en cuanto a pensar que no es digno del perdón misericordioso de Dios. En estos momentos de los ejercicios, tras haber reflexionado sobre el pecado, podemos sentirnos desalentados o desesperados. Por ello, es muy importante, sin frivolidad y sin infantilismos, porque a veces se toma a Dios así, echarnos en brazos de la misericordia divina. Dios siempre está dispuesto a perdonar, a olvidar, a renovar. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, en la que un padre espera con ansia la vuelta de su hijo que se ha ido voluntariamente de su casa. Dios siempre nos espera, siempre guarda nuestro retorno. Nada es demasiado grande para su misericordia. Nunca debemos permitir que la desconfianza en Dios
tome prisionero nuestro corazón, pues entonces habríamos matado en nosotros toda esperanza de conversión y de salvación. La misericordia del Señor es eterna. En el libro del profeta Oseas leemos frases que nos descubren esa ternura de Dios hacia nosotros. Cuando Israel era niño, yo le amé. Cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Frecuentemente, una de las acciones más específicas del demonio es desalentarnos y desesperarnos. Ya no tienes remedio. Ya es demasiado lo que has hecho. Y muchos de nosotros nos dejamos llevar por esos sentimientos que nos quitan no solo la paz, sino la fuerza para luchar por ser mejores. Dios, en cambio, siempre nos espera porque nos ama, porque no se resigna, a perder lo que su amor ha creado. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Esto lo leemos en Oseas 2:21. Que nunca el temor al perdón de Dios nos aparte de volver a Él una y otra vez. Hasta el último día de nuestra vida nos estará esperando. La misericordia de Dios, sin embargo, no se puede tomar a broma. Ella nace en el conocimiento que Dios tiene de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez, de nuestra condición humana y sobre todo del amor que nos profesa, pues Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La misericordia divina no puede, en cambio, ser el tópico al que recurrimos frecuentemente para justificar sin más una conducta poco acorde con nuestra realidad y de cristianos que somos y de seres humanos, o para permitirnos atentar contra la paciencia divina por medio de nuestra presunción. A espaldas de la pecadora solo hay una realidad, el pecado. En su horizonte solo una promesa, la tristeza, la desesperación, el vacío. Pero en su presente se hace realidad Cristo, el rostro humano de Dios. Ella nos va a enseñar cómo actúa Dios cuando el ser humano se le presta. La mujer reconoce ante todo que es una pecadora. Esas lágrimas que derrama son realmente sinceras y demuestran todo el dolor que aquella mujer experimentaba tras una vida de pecado, alejada de Dios, vacía. Hay lágrimas físicas y también morales. Todas valen para reconocer que nos duele ofender a Dios, vivir alejados de Él. A ella no le importaba el comentario de los demás. Quería resarcir su vida y había encontrado en aquel hombre la posibilidad de la vuelta a un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Por eso está ahí, haciendo lo más difícil, reconocerse infeliz y necesitada de perdón. Cristo, que lee el pensamiento como lo demostró al hablar con Simón el fariseo, toca en el corazón de aquella mujer todo el dolor de sus pecados por un lado y todo el amor que quiere salir de ella por otro. Todo está así preparado para el reencuentro con Dios. Se pone decididamente de su parte. Reconoce que ella ha pecado mucho. Debía 500 denarios. Pero también afirma que el amor es mucho más pero también afirma que el amor es mucho mayor que el mismo pecado. Le quedan perdonados sus pecados, que son muchos, porque ha mostrado mucho amor. Se realiza así aquella promesa divina, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. El corazón de aquella mujer queda transformado por el amor de Dios. Es una criatura nueva, salvada, limpia, pura. La misericordia divina le impone un camino. Vete en paz. Es algo así como abandona ese camino de desesperación, de tristeza, de sufrimiento. Acoge ese otro derrotero de alegría, de la ilusión, de la paz que solo encontrarás en la casa de tu Padre Dios. No sabemos nada de esa
de esta pecadora anónima. No sabemos